¿Alguna vez te has preguntado qué haría falta para que un escéptico empedernido cambie de opinión sobre la existencia de algo superior? Algo que le obligue a cuestionar cada principio que lo ha sostenido. Imagina pasar toda tu vida burlándote de cualquier mención a Dios, a la fe, a los milagros. Para ti, todo era ciencia, lógica, lo que se podía tocar y probar. Y entonces, en una sola noche, todo lo que creías se derrumba. No por un argumento filosófico, sino por algo que tus ojos vieron, algo que desafió cada célula de tu ser racional. Prepárate, porque lo que le ocurrió a Guillermo, un arquitecto respetado de Jerez de la Frontera, en una noche lluviosa de noviembre, desafía cualquier explicación lógica. Era el tipo de persona que se reía de quien hablaba de milagros, que veía la fe como un bastón para los débiles. Pero en menos de 24 horas, su vida, su visión del mundo y su propia alma se volvieron del revés de una forma que nadie, ni siquiera él, podría haber previsto. Este vídeo te mostrará el momento exacto en que la incredulidad de un hombre se deshizo ante una verdad tan poderosa que lo transformó para siempre. Si no ves hasta el final, te perderás la prueba de que lo imposible puede suceder y de que la fe, a veces, te encuentra incluso cuando no la buscas. Estás a punto de descubrir la historia increíble de Guillermo, un hombre que se vio ante un suceso tan inexplicable que lo obligó a arrodillarse, no en derrota, sino en una fe nueva y abrumadora que le desgarraba el alma. Para hacerlo aún más real, ten en cuenta que historias como esta, de recuperaciones inesperadas en casos médicos graves, están documentadas en estudios como los del Journal of Neurosurgery, donde alrededor del 15% de los pacientes en coma profundo muestran mejoras inexplicables, desafiando las probabilidades científicas. ¿Te has imaginado viviendo una vida donde cada decisión se basa en hechos, en datos concretos, sin espacio para lo inexplicable? Ese era Guillermo. En su elegante apartamento en Jerez de la Frontera, con vistas que se extendían hasta los viñedos lejanos, donde el sol poniente pintaba el horizonte de tonos anaranjados y el aire llevaba el aroma sutil de uvas maduras, su rutina era tan precisa como los cálculos de ingeniería que dominaba. Se despertaba antes del amanecer, el olor a café fuerte y el susurro de las noticias matutinas llenando el ambiente, mientras revisaba planos arquitectónicos con la precisión de un reloj suizo. Para él, el mundo era una ecuación compleja, pero siempre resoluble, llena de variables que podían controlarse con fórmulas y diseños. Como un arquitecto renombrado, pasaba la mayor parte del día inmerso en proyectos ambiciosos, transformando ideas abstractas en estructuras sólidas, tangibles, como el icónico centro cultural que había diseñado años antes, aún elogiado por la prensa local. Era el maestro de la lógica, el rey de la razón, y se enorgullecía de ello, citando a menudo a pensadores como Richard Dawkins para reforzar sus visiones ateas en conversaciones casuales. Su esposa, Verónica, una mujer de fe tranquila y profunda, a menudo intentaba introducir temas que Guillermo desviaba rápidamente con una sonrisa amable pero firme. Verónica, mi amor, la belleza está en lo que podemos construir, en lo real y duradero, le decía, mientras hojeaba un libro sobre diseño moderno, ignorando sutilmente las cruces y las imágenes religiosas que decoraban las paredes de la casa. Su hija adolescente, Alejandra, con su imaginación viva e infinita curiosidad, a veces lo pillaba por sorpresa con preguntas sobre el sentido de la vida o la posibilidad de milagros. Y Guillermo, con toda la paciencia del mundo, explicaba la perspectiva científica, la ausencia de evidencias, quizás mencionando teorías de la evolución para ilustrar su punto. Amaba a su familia, pero su amor,
se expresaba a través de la seguridad material que les proporcionaba, de la estabilidad que construía con sus propias manos, como la casa cómoda que él mismo había diseñado, llena de líneas modernas y ventanas que capturaban la luz natural de forma perfecta. En el fondo, Guillermo tenía sus propios miedos, aunque jamás los admitiera en voz alta. El mayor de ellos, la imprevisibilidad. La idea de algo fuera de su control, algo que no pudiera planificarse o cuantificarse, lo aterrorizaba, como una falla estructural en uno de sus edificios que no pudiera prever. Soñaba con dejar un legado de edificios icónicos, con ser recordado por su genialidad y precisión, quizás incluso ganando premios internacionales como el Pritzker, que anhelaba en secreto. Creía que tenía todas las respuestas, que su vida era un proyecto exitoso, meticulosamente planeado, con cada detalle calculado para evitar sorpresas. Pero lo que no sabía es que su vida, esa fortaleza de razón y lógica, estaba a punto de ser sacudida por un suceso tan inesperado e inexplicable que lo obligaría a confrontar todo lo que pensaba saber sobre el mundo y sobre sí mismo, abriendo puertas a dimensiones que siempre había negado que existieran. ¿Has tenido uno de esos días en que la rutina parece perfecta y de repente el suelo se abre bajo tus pies, como si el universo conspirara para poner a prueba tus límites? Era un martes común en Jerez. El sol brillaba, el aroma de las flores de azahar flotaba en el aire, mezclado con el sonido distante de flamenco que resonaba en las calles antiguas, y Guillermo estaba en la cima de un nuevo proyecto, un complejo residencial moderno que prometía revolucionar el paisaje urbano de la región. Estaba en la obra, supervisando cada detalle, ajustando medidas con su equipo bajo el calor andaluz, cuando su teléfono sonó. Era Verónica, y su voz, generalmente calma y melodiosa, estaba teñida de pánico, entrecortada por sollozos ahogados. «Guillermo, es Vicente. Ha tenido un accidente terrible en la carretera. Un camión chocó con su coche en la autovía hacia Cádiz». El corazón de Guillermo dio un vuelco. Vicente, su hermano menor, era la única persona en la familia que, a pesar de su fe, compartía un poco de su escepticismo respecto a los milagros, debatiendo a menudo sobre ciencia en cenas familiares. La llamada se cortó bruscamente, dejando a Guillermo con un silencio ensordecedor. Guillermo lo dejó todo, el casco, los planos, y corrió al coche, pisando el acelerador mientras su mente giraba en un torbellino. De camino al hospital, su mente, tan acostumbrada a organizar información, estaba en caos, calculando velocidades y distancias para llegar más rápido, pero el miedo era un nudo apretado en su garganta, mezclado con el sudor frío que corría por su frente. Al llegar, el pasillo estaba frío, el olor a antiséptico asfixiante y las luces fluorescentes parpadeaban de forma irritante. Verónica estaba sentada, pálida, con Alejandra a su lado, los ojos rojos de tanto llorar, abrazando un pañuelo empapado. «Guillermo», empezó Verónica con la voz quebrada, «los médicos dicen que es grave, muy grave, un traumatismo craneal severo, con hemorragia interna. No tienen muchas esperanzas, y las estadísticas muestran que solo el 20% de casos como este resultan en recuperación plena, según informes de la OMS. Las palabras cayeron sobre él como piedras. Vicente, su hermano, con quien había crecido, jugado al fútbol en las playas de Cádiz, discutido sobre la vida hasta altas horas. Ahora estaba allí, entre la vida y la muerte. Guillermo, el hombre de la lógica, se sintió impotente. Vio a Verónica sacar su rosario, los labios moviéndose en oración silenciosa, mientras Alejandra, con las manos unidas, susurraba súplicas inspiradas en salmos que había aprendido en la iglesia local. Guillermo, sin embargo, no sabía qué hacer. Su mente buscaba soluciones, pero no había ninguna.
La ciencia, la medicina, todo parecía haber llegado a su límite. Y entonces ocurrió algo que nadie podía imaginar, algo que desafiaría toda su comprensión del mundo y lo pondría frente a lo inexplicable, obligándolo a reconsiderar no solo la fe, sino el tejido mismo de la realidad. ¿Has sentido esa sensación de impotencia cuando todas tus certezas se deshacen y la realidad se convierte en una pesadilla de la que no puedes despertar, como si el tiempo se detuviera en un bucle de angustia que te rompe el alma? Para Guillermo, los días siguientes fueron una tortura prolongada. Cada hora en el hospital, una eternidad de espera y duda que le desgarraba el corazón. Vicente estaba en coma, y cada boletín médico era una nueva puñalada en la esperanza, con los doctores repitiendo frases como «no hay mejora significativa», «la hinchazón en el cerebro persiste», «debemos prepararnos para lo peor», resonando en los pasillos fríos como un veredicto final que te hiela la sangre. Guillermo pasaba horas junto al lecho de su hermano, observando los tubos intravenosos, los monitores con líneas verdes oscilantes, los gráficos que mostraban una vida colgando de un hilo, mientras recuerdos de infancia invadían su mente, como las veces en que Vicente lo defendía en peleas callejeras. Intentaba mantener la calma, usar su mente analítica para entender los diagnósticos, investigando artículos médicos en su portátil durante las madrugadas, pero no había lógica allí. Solo dolor y incertidumbre, una vastedad de desconocido que lo consumía por dentro, dejando un vacío que dolía como una herida abierta. Verónica y Alejandra no paraban de rezar. Se turnaban, leyendo pasajes de la Biblia, cantando himnos bajito, sus voces un contraste suave con el sonido mecánico de los aparatos y el bullicio distante de otros pacientes. Guillermo las observaba, confuso, notando cómo la fe de ellas parecía un ancla en medio de la tormenta, algo que él envidiaba en secreto, un consuelo que le apretaba el pecho de anhelo. Quería creer. Quería sentir el alivio que la fe parecía traerles, pero su mente se resistía, librando batallas internas con argumentos racionales que repetía para sí mismo. ¿De qué sirve todo esto?, pensaba. Si Dios existiera, ¿por qué permitiría algo así? ¿Por qué no nos daría una solución, una prueba, como en tantos relatos históricos de milagros que Verónica contaba? Se sentía un extraño en su propia familia, un observador escéptico en medio de un mar de fe, aislado en su torre de razón que ahora parecía frágil como cristal a punto de romperse. Una noche, mientras Verónica dormía exhausta en un sillón incómodo, Guillermo oyó a uno de los enfermeros hablando con otro en el pasillo iluminado por luces tenues. Ese paciente, Vicente, es un milagro que aún esté aquí. Los daños son extensos. Honestamente, parecía que todo estaba perdido desde el principio, como en casos similares donde la tasa de supervivencia es inferior al 10%. La frase «parecía que todo estaba perdido» martilleó en la cabeza de Guillermo, resonando como un eco en una catedral vacía que le llenaba de un desconsuelo abrumador. Se sentía hundiéndose en un abismo de desesperación, cuestionando el propósito de su carrera, de su vida. La arquitectura, su pasión, parecía fútil ante la fragilidad humana. Los números, sus herramientas, no podían reparar un cerebro dañado ni predecir lo imprevisible. Se vio solo, sin respuestas, sin control, reflexionando sobre cómo su visión del mundo lo había dejado desprevenido para crisis reales que te parten el alma. Pero justo cuando pensaba que no había salida, que la oscuridad era total y asfixiante, algo inesperado estaba a punto de suceder, algo que lo haría cuestionar la propia naturaleza de la realidad y abrir su corazón a posibilidades que siempre había rechazado,
con una fuerza que le cambiaría para siempre. Te has visto en un callejón sin salida, donde la única opción es hacer algo que desafía todo lo que eres, como si el destino te empujara a un salto al vacío que te aterroriza. Para Guillermo, esa noche fue el punto de inflexión definitivo, un momento que le desgarraba el alma con su crudeza. El agotamiento y la desesperación habían corroído su armadura de lógica, dejándolo vulnerable como nunca antes, expuesto a un dolor que le quemaba por dentro. Estaba en la habitación de Vicente, las luces del monitor parpadeando rítmicamente, un sonido que ahora parecía el tic-tac de un reloj contando los últimos segundos, mezclado con el ruido distante de la lluvia golpeando las ventanas del hospital. Verónica, exhausta, había ido a casa a descansar un poco y Alejandra estaba con ella, dejando a Guillermo solo por primera vez en días con su hermano inconsciente. Miró el rostro pálido de Vicente, las cicatrices recientes que marcaban su piel como mapas de una batalla perdida, y sintió un dolor agudo en el pecho, una mezcla de añoranza y arrepentimiento por conversaciones no tenidas que le apretaban el corazón como un puño. «Vicente, por favor», susurró con la voz ronca y temblorosa, «no puedes dejarme, no puedes dejarnos. ¿Recuerdas nuestros viajes a Sevilla, las risas infinitas?» La mente de Guillermo, tan acostumbrada a buscar soluciones racionales, estaba vacía, agotada de ideas, un desierto de desesperanza. Había intentado de todo: investigar tratamientos experimentales en centros de neurociencia en Europa, hablar con los mejores neurólogos por llamadas internacionales, incluso considerar trasladar a Vicente a una clínica de vanguardia en Barcelona, donde innovaciones como la terapia con células madre se estaban probando. Pero todas las puertas se cerraban con respuestas desoladoras que resonaban la misma sentencia que le rompía el alma. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el rosario de Verónica, olvidado sobre la mesita de noche, un objeto simple de madera oscura, pulida por el tiempo y las manos devotas, que él siempre había visto con una mezcla de curiosidad y desprecio, como un artefacto de otra era que ahora le llamaba con una fuerza inexplicable. Esto no va a cambiar nada», pensó, pero la voz en su cabeza sonaba débil, incierta, quebrada por la fatiga y la emoción cruda que le inundaba. En un acto que jamás imaginó capaz de hacer, un impulso surgido de un lugar de desesperación absoluta que le desgarraba el ser, Guillermo tomó el rosario. Era extraño en sus manos, pesado de un significado que no comprendía, con cuentas que parecían cargar historias de oraciones antiguas que le tocaban el alma. Miró a Vicente, al silencio de la noche interrumpido solo por el bip de los aparatos, y entonces, en un susurro casi inaudible, con la voz quebrada y lágrimas rodando por su rostro, lo intentó. «Dios, si existes, si realmente estás ahí, por favor, salva a mi hermano. Danos una oportunidad, como en tantas narrativas de fe que he oído, pero nunca creí. No sabía rezar, no conocía las palabras exactas, pero la sinceridad de su súplica, la rendición de su razón, era palpable, nacida de un corazón roto que finalmente se abría en un llanto que le ahogaba. En ese momento, Guillermo cruzó un límite invisible, una frontera entre lo conocido y lo misterioso. No había vuelta atrás. Lo que iba a suceder a continuación lo cambiaría todo, de una forma que jamás podría haber concebido, probando que a veces el universo responde de maneras que trascienden la ciencia y tocan lo más profundo del alma. ¿Has sentido cómo se te eriza la piel? El corazón se acelera, en un momento que desafía toda lógica y te deja sin aliento, como si el velo entre lo visible y lo invisible se rasgara de golpe, revelando un misterio que te estremece hasta las lágrimas. Fue exactamente eso lo que pasó.
Guillermo, con el rosario de Verónica aún en sus manos temblorosas, estaba de pie junto al lecho de Vicente, la oración torpe y desesperada aún resonando en su mente, mientras un silencio profundo envolvía la habitación. Sentía un calor extraño, un hormigueo que subía por sus brazos, como una energía sutil que no podía explicar, quizás similar a relatos de experiencias espirituales documentados en libros como Las variedades de la experiencia religiosa de William James. De repente, los monitores cardíacos de Vicente empezaron a pitar. No era la alarma de emergencia, sino un sonido diferente, más fuerte, más regular, indicando una estabilización inesperada en los signos vitales que le cortaba la respiración. Guillermo miró el rostro de su hermano y vio algo que lo hizo contener el aliento, el aire atascado en sus pulmones como un nudo de incredulidad. Los ojos de Vicente, cerrados por días, empezaron a parpadear. Lentamente, con dificultad, pero parpadearon como si una luz interna los despertara de un sueño eterno. Guillermo sintió un choque eléctrico recorrer su cuerpo, una oleada de adrenalina mezclada con una incredulidad que le hacía temblar. «Vicente», susurró, apenas creyendo lo que veía, inclinándose más cerca con el corazón en un puño. Y entonces, los dedos de la mano de Vicente, que habían estado inmóviles y fríos, se movieron ligeramente, intentando agarrar la sábana, un movimiento consciente que no podía confundirse con un reflejo aleatorio. Guillermo soltó el rosario, que cayó suavemente al suelo con un clic suave, y se inclinó sobre su hermano, su corazón latiendo desbocado. «Vicente, ¿me oyes? Por favor, di algo». En ese instante, los ojos de Vicente se abrieron completamente. Estaban nublados, pero enfocados en Guillermo, con un brillo de reconocimiento que cortaba el aire como un rayo de esperanza. Y entonces, con voz débil y ronca, Vicente murmuró una sola palabra: «Guillermo». El sonido era casi inaudible, pero era la voz de su hermano, clara suficiente para resonar como un milagro que le partía el alma. Guillermo sintió una oleada de emoción abrumadora, una mezcla de alivio, shock y una incredulidad que se deshacía en lágrimas calientes que emborronaban su visión. Llamó a las enfermeras, que vinieron corriendo, y al ver a Vicente despierto, con los ojos abiertos e intentando hablar, se quedaron boquiabiertas, una de ellas santiguándose instintivamente. «Es un milagro», susurró una de ellas, con los ojos empañados, ecoando sentimientos que Guillermo ahora empezaba a comprender en lo más profundo de su ser. Guillermo no podía hablar, solo sostenía la mano de Vicente, sintiendo el calor, la vida retornando, pulsando con una fuerza renovada que le llenaba de una gratitud infinita. Ese era el wow que nunca pensó que existiera, la prueba irrefutable de que algo o alguien había respondido a su súplica desesperada. La ciencia no tenía explicación inmediata, la lógica se callaba ante ese momento, y Guillermo, por primera vez, sintió una paz que trascendía lo racional, una paz que le curaba el alma herida. ¿Te has parado a pensar cuántas veces, en tu propia vida, te has cerrado a lo inexplicable, a aquello que no se puede probar en un laboratorio, ignorando señales sutiles que podrían cambiarlo todo y dejándote con un vacío que duele? La historia de Guillermo, el arquitecto escéptico de Jerez, es un recordatorio poderoso de que, a veces, la vida nos pone de rodillas no para humillarnos, sino para abrirnos los ojos a una dimensión que nuestra razón pura no alcanza, como en tantos casos de milagros. Médicos estudiados por instituciones como la Mayo Clinic. Lo que le pasó a Vicente y la posterior recuperación, que desafió todas las expectativas médicas, saliendo del coma en días y recuperando funciones motoras de forma acelerada, no fue solo un suceso aislado. Fue la transformación de un hombre que toda su vida
confió solo en lo tangible, en lo medible. Guillermo vio con sus propios ojos que hay fuerzas en acción que van más allá de nuestros cálculos, de nuestros planes, y que la fe, ese bastón que tanto despreciaba, puede ser el puente hacia lo imposible, integrándose a la ciencia en una armonía inesperada que toca el corazón. Hoy Guillermo es un hombre diferente. Sigue siendo un arquitecto brillante, diseñando estructuras que ahora incorporan elementos simbólicos de espiritualidad, como capillas integradas en edificios modernos, pero sus proyectos llevan un nuevo propósito, una nueva luz que refleja su viaje interior, un viaje que le ha dado una profundidad conmovedora. No ha abandonado la lógica, pero la ha integrado a una comprensión más profunda de la vida, donde la esperanza y la espiritualidad ocupan un lugar central, inspirando conferencias que da sobre el equilibrio entre razón y fe, conferencias que mueven almas. Ha aprendido que la verdadera fuerza no está en tener todas las respuestas, sino en tener el coraje de hacer la pregunta correcta, incluso a un Dios en el que no creías, y en aceptar que el universo puede sorprender con respuestas que van más allá de lo esperado, respuestas que te cambian para siempre. Esta historia no es solo sobre un milagro médico, es sobre el viaje de un corazón endurecido que se abrió, sobre cómo sucesos como este pueden ocurrir en cualquier vida, inspirando libros y documentales sobre transformaciones espirituales que te hacen llorar de emoción. Es sobre la posibilidad de que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido y el dolor te ahoga, pueda haber una luz esperando a ser encontrada, una respuesta a una oración que ni siquiera sabías que podías hacer, quizás similar a relatos de otros escépticos que vieron cambiar sus visiones tras experiencias profundas que les tocaron el alma. ¿Y tú? ¿Has tenido un momento en tu vida que te hizo cuestionar tus propias creencias, que te obligó a mirar más allá de lo obvio, quizás un encuentro casual o una coincidencia que cambió tu camino para siempre? Cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál fue tu milagro personal o el instante en que sentiste que algo mayor actuaba en tu vida? Describe los detalles, porque tu historia podría inspirar a alguien que está pasando por un momento difícil ahora mismo, dándole la esperanza que necesita para... Si esta narración te ha tocado el corazón, dale like al vídeo, suscríbete al canal para más historias reales de transformación que te hacen llorar y compártelo con amigos que necesitan una dosis de esperanza. Quién sabe, podría ser el milagro que están esperando.